¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Alberto. Bien, bien. No, estaba hablando con Martín Ayerbe. Correte un poquito a la izquierda, un poquito más, un poquito más, un poquitito más, ahí estamos, perfecto. ¿Sí? Estaba hablando con Martín Ayerbe y me salió uno, porque se está yendo a Córdoba, entonces pidió un Uber para ir hacia Aeroparque y hay un señor acá que se está riendo de, de Martín porque pidió un Uber. Entonces yo digo, a lo mejor estamos demasiado acostumbrados a la dirigencia política rentada, ¿no? Es decir, hay Lo noticias. más profundo es que dependamos de Uber, que no somos capaces de construir una aplicación de Claro. nuestra tecnología. Eso, que le paguemos a unos chanta de otro país por haber inventado un sistema bobo que para apretar un botón y es nada más que es todo dependencia mental. Pero lo que se está viviendo en el mundo de la campaña anti-argentina es más profundo, Sí, ¿no? por supuesto, claro. A eso quería ir, ¿no? Y es cuando el idiota del presidente se pega a Netanyahu y a Trump, nos sumamos a esa dupla, nosotros que no tenemos ni para aportar una gomera, y además que estamos comprando esa represión al mundo, que no coincide con nuestra historia ni con nuestro pensamiento. Nosotros somos de la neutralidad, de Saavedra Lama, que no era peronista, imbéciles. O sea, esa tercera posición, esa superior, es estar al mar, la neutralidad fue de Irigoyen, de Perón y fue de Saavedra Lama, premio Nobel. Entonces, cuando nos prendemos a eso, nos ligamos el odio de un mundo donde Netanyahu, yo he sido yo almorcé con Simón Pérez, o sea, no me pueden decir que, pero Netanyahu es una vergüenza para el pueblo judío. Sí, tal cual. Entonces, aclaremos las cosas. Entonces nos subimos a eso, terminamos siendo, teniendo que hacernos cargo de la represión de los palestinos. Yo nací en un país, y vos también, que habían venido 2 millones de españoles exiliados, 2 millones en el siglo pasado. Sí. ¿Te imaginas esos tipos qué buen silencio podrían hacer si tuvieran conciencia de la historia de la humanidad? Mi viejo eran 8 hermanos italianos, 5 casados con españoles. O sea, esa patria, y ahora aparecen dos. Está bien, los españoles siempre fueron un pueblo donde tenés un pedazo admirable y un pedazo despreciable. Sí. ¿No? Aquel Miguel de Unamuno diciendo al viva, y el otro idiota diciendo viva la muerte. El español es el talento, es la grandeza y es el franquismo, los enanos de jardín. Son las dos cosas, que es un poco lo que nos han trasladado a nosotros también. Pero yendo a lo de fondo, este imbécil del presidente al subirse al votar en las Naciones Unidas, aislado con Israel y Estados Unidos, nos puso en el mundo, hizo lo peor, que los que se tienen que ir del país, además los lastima la soberbia de este imbécil, porque los hace perseguir en el extranjero, en México, que era un país hermano, donde fuimos todos los exiliados de los 70, Claro. y éramos recibidos con abrazos. Todo eso lo perdió este imbécil, porque fue a dar clase de algo. Y ahí tenés ese yanqui que dice que nos envidian por el éxito. ¿Cómo se llama el paisano ese que viste que es de envidia por el éxito? Y lo tenés al idiota de Antonio Aracle, que mirá qué casualidad, era amigo de Alberto Fernández y es amigo de Milei. O sea, la mediocridad Fue funcionario de Alberto Fernández. Fue funcionario. Claro, y ahora es amigo de Milei. Porque la mediocridad produce una unión mayor que el talento, parece nuestra decadencia. Entonces aparece ese estadounidense, ¿no?, que nos envidia el talento. Es muy triste lo que estamos viviendo. Es el final del ciclo.
porque ya empiezan los gobernadores, cada uno al poner una fecha particular de elección. Sí. Con lo cual, de esta estupidez de poner a Milei arriba que te va a dar votos, ya Milei como Cristina Macri piantan votos, no aportan. Sí, sí. Sí, digo, sí me llamó mucho la atención algunos episodios ocurridos en España, ¿sí? Discriminatorios, racistas. Esto vinculado con el tema del Mundial que no es que se va a acabar, pero sí de alguna manera va a dejar espacio para que aparezcan cosas que tienen que ver con nuestra realidad que tenemos que resolver, ¿no? Digo, Son esos españoles que nos robaron aerolíneas argentinas, le metieron hasta la goma y la devolvieron fundida. Esos gallegos son, cuyo lobista era Felipe González. Que agarren la culpa de ellos también, muchachos. Que agarren la culpa de ellos también. España es un pedazo histórico importante. Mi hija es española, es madrileña, Carmela. Sí. A mí me alojaron muy bien los españoles, fueron hermosos. Con la misma, como retribución a aquello que hicimos nosotros. Y ahora aparece una generación de Milei, son tipos como Milei, pero españoles. De analfabetos, pero de allá. Esta raza no nace solo acá, se expande la estupidez. Entonces, sí. Y entonces ahí tenés esta triste situación donde quedamos en el mundo unidos a lo peor. Entonces, claro, los palestinos, los árabes, todos los que sufren, como nosotros sufrimos, nos paramos en el lugar del que oprime y disfruta. Cambia la imagen. Nos invertimos lugar, nos disfrazamos son de esos pobres que como tienen dos amigos ricos se creen ricos. Son pobres igual, imbécil. Julio, nosotros siempre que hablábamos decíamos, bueno, vamos a hacer un impasse con el Mundial y luego del Mundial seguramente se van a invertir la imagen para que Julio salga en el centro. No, pero te estoy diciendo invertir la imagen. Poné a Julio de este lado y a mí de este lado. Perdón, Julio. Baja un poquito el teléfono porque tenés mucho techo, ¿sí? Y tenés mucho. ¿Yo? Sí. Hay una genialidad. Pero esto es lo que yo te pedía. ¿Está bien? Bueno, Julio, nosotros dijimos, vamos a hacer un impasse durante el Mundial, lo pensamos, después no pasó tanto, pero bueno, hoy empiezan a desencadenarse un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que viene, con la construcción de lo que viene, ¿no? Digo, en este sentido, se van a precipitar las elecciones en las provincias, se van a adelantar seguramente, ¿sí? Esta idea de las colectoras que plantea Milei no van a tener suerte, ¿sí? O por lo menos no van a tener el efecto que él busca, ni menos la unificación de las elecciones en la fecha que está prevista. Cada uno de los gobernadores va a utilizar la potestad de poner la fecha que quiere. ¿Cómo te imaginas el escenario de lo que viene? Porque tenemos que cambiar esto que tenemos hoy, necesariamente tenemos que ir por un cambio, ¿sí? Me parece que lentamente los argentinos vamos a ir formulando una salida que hasta ahora es Axel, pero que si es Axel tiene que ser con humildad, y Axel eso lo tiene. No necesitamos otro Milei, otro idiota como Alberto Fernández, porque la mediocridad te da una soberbia que la sabiduría te la saca. Yo fui amigo del Papa, que era el sabio más importante de la humanidad, tenía una humildad absoluta. Ahora vos lo ves al pichón Milei, que hace torta y todo, o los Menem, que son una familia de vaciadores de países, y son todos sacan pecho. Me parece que hay que construir una alternativa que sea definitivamente madura, y con dos candidatos que se respeten, el de un lado y el del otro. Ayer había una nota en La Nación de Luciana Vázquez, que después La Nación la sacó, que la podíamos haber firmado vos, yo, lo llamé a Uruguay, me dijo, la había leído, que era, o sea, una nota donde planteaba, ¿hay una sola Argentina o no hay ninguna? Esto ya se acabó, la idea de que Caputo
Sturzenegger se van a robar lo que puedan, que es lo que están haciendo. Ahora, ¿por qué quieren vender la tierra al extranjero? Porque le pagan más, hermano. O sea, entre los argentinos no tenemos plata para pagarnos mucho. Se la vende la provincia y para los extranjeros, que son ricos, nuestra tierra vale 2 pesos. Ningún país del mundo vendió la tierra. Claro. Son delincuentes, Sturzenegger, Caputo, Milei, son delincuentes. No es una cosa. Hoy la política online, Julio, seguime en esto, titula Malestar, la política online, Fidanza, dice malestar porque Milei no reacciona ante la campaña anti-argentina. El presidente y su canciller no se pronunciaron públicamente contra los virulentos ataques de políticos y celebridades del mundo contra el país. Pero digamos, es decir, ¿por qué lo harían? ¿Por qué lo harían? ¿Sí? No lo van a hacer. ¿Por qué haría Milei semejante cosa? ¿Sí? No lo va a hacer. El padre de Fidanza era mi hermano. El padre era un revolucionario de aquellos, preso, peleador, luchador. Tenemos una historia con el padre, con él tengo respeto, pero claro, yo ya estoy en la generación de los... Pero no lo va a hacer porque no le da la cabeza y porque no es negocio, no le importa. Él salió al mundo creyendo que lo iba a deslumbrar y ahora se da cuenta que es un cachivache y un papelón. ¿Viste? Esa es la situación. De él que sacaba pecho diciendo soy Tarzán, a el personaje triste que tiene que salir hoy Daza, que no sabemos si es chileno, marciano, qué. Chileno, no, es chileno, ¿sí? A decir la estupidez de que vuelven los brotes verdes, flaco. Y los brotes verdes son en la casa de Caputo y de Sturzenegger que brotan lo que se roba. Claro. Es decir, los brotes verdes lo va a encontrar ahí, amigos, ¿sí? Claro. Es real. En la sociedad hay una miseria total. Y esto, insisto, hay que ver el proceso, no el suceso. En el hoy todavía puede haber encuestadores bien pagos que le den que puede ganar en primera vuelta. Dentro de 6 meses, ni los alcahuetes por plata van a decir semejante bolazo. Porque viene, el hambre crece y el rechazo a Milei va junto al hambre. Julio, ¿sos optimista en cuanto a una construcción de unidad o no? Totalmente. En el peronismo me refiero, que es lo totalmente optimista. La unidad se hace con el que ganó y los que perdieron que se vayan. Siempre fue así. No es unidad de pegar pedazo. El Papa siempre, Megafón de Marechal, es un libro esencial para nosotros, pero bueno, no lo voy a tocar ahora. Pero si vos juntás Massa, más Cristina, más Kicillof, da derrota. Eso no es la unidad, eso es la destrucción. Sí. La unidad era sacarnos a Sadi, la unidad era sacarnos a Menem, y ahora es sacarnos a Cristina. Ya te dije la otra, eso es Zeta. Y Massa peor todavía. Entonces, que ellos vayan por su lado, que hagan su partidito. Pero si va Axel, tiene que ir con todos aquellos argentinos, peronistas y no peronistas, y empresarios, para defender la industria. Los países se piensan desde sus habitantes, no desde los precios de las cosas. Entonces, ¿cuántos habitantes tenemos? 47 millones, hay que dar trabajo para toda esa sociedad. Y no para los importadores. No, de eso no tengo ninguna duda. La seguimos, Julio, te mando un abrazo. Gracias. Abrazo a vos y gracias. Gracias, adiós. Pablo Quirno.